Hace poquito, hace muy poquito, bueno, tampoco tan poquito, se me ocurrió preguntarle a María Gracia si tenía tareas. Y me comentó que sí. Pero me dijo, no, papá, tranquilo, que es una tarea muy sencilla. Es ver una película. No me voy a hacer el estrecho. Y aunque puedo reconocerme bastante liberal, ver una película no me suena tarea. Claro, pues le pregunté cuál película le habían mandado a ver, con la esperanza de que me dijera que le habían mandado a ver Citizen Kane. Pero no. Me contó con tranquilidad, con mucha tranquilidad, que le habían mandado a ver Troya. Y entonces le pregunté que si era la Troya de Brad Pitt. Me dice que no sabía. Cuando nos pusimos a buscarla en Netflix y a contrastar que era la película dirigida por Wolfgang Petersen, me dijo, esa es la que tengo que ver. Así que resignadamente nos dispusimos a verla juntos. Y yo aproveché para verla, porque en realidad no había visto Troya. En mis años escolares, los profesores no mandaban este tipo de tareas. Si yo le hubiese dicho a mi mamá, en mis años de colegio, que me habían mandado como tarea ir a ver una película, les aseguro que mi mamá al otro día estaba en el colegio armando un peo. Pero bueno, los tiempos cambian. Yo en lo personal, no recuerdo que me hayan mandado a leer la Ilíada. Creo que mi profesora de lengua y literatura, para evitarse probablemente el mal rato de que nadie hiciera la tarea, no nos mandó a leer la Ilíada. Nos mandó a leer sí un par de otros libros, pero la Ilíada no nos mandó a leer. Y se contentó con darnos un paseíto pequeño por la Ilíada, en el célebre libraco naranja de Raúl Peña Hurtado y Ruiz Rafael Yepes, que seguramente ustedes también usaron en sus años de bachillerato. Este era un intento, yo diría que serio, de hacer un libro de texto de literatura y que no pretendía otra cosa que darnos una aproximación a la literatura universal y despertarnos la curiosidad por leerla en las vivas fuentes. Creo que a la mayoría no nos sucedió así. Claro que nos mandaron a leer un par de libros al año, pero a mí la Ilíada no fue lo que me mandaron a leer. Cosa que lamento de verdad. Las pocas nociones que tengo de literatura griega las adquirí mucho después y no con poco esfuerzo de haber salido de la educación secundaria. En mis años escolares había en todos los hogares venezolanos, allá por los años 60 tardíos, digamos, una edición de una enciclopedia muy buena que se llamaba Universitas de Salvat, que junto al pequeño Larousse ilustrado nos resolvió a más de uno la tarea, o los deberes, como dicen acá. Universitas de Salvat eran 20 tomos, profusamente ilustrados, como diría un narrador de la época, con muy buenas fotografías y algunas fotografías a color. Eso de fotografías a color en libros no era muy común en mi época infantil, ¿no? La enciclopedia estaba muy bien empastada, era una pasta dura, en tela roja, con impresiones en dorado y verde. Era muy buena enciclopedia. Como les decía, estos 20 tomos están completados por un tomo más chiquitico, delgadito. Bueno, no tan delgadito, era como así, que era el índice de todas las materias que se encontraban en la enciclopedia. De manera que uno no tenía que agarrar libro por libro, sino que uno se iba
al índice, al tomo de índice y buscaba lo que estaba y te decía, está en el tomo tal, en la página tal. Yo me imagino que no debe haber sido barata esa enciclopedia. Me imagino que mi mamá la pagó a cómodas cuotas mensuales con aquella vieja, no sé si todavía se usa, ¿no? Pero era una manera de financiamiento muy común en los años en que yo era niño, que las madres firmaban unas letras de cambio. Y como las letras de cambio eran dinero efectivo a fecha de vencimiento, pues era como comprarla en al contado, siempre, pero la pagabas mensualmente. Las famosas letras de cambio. Era una muy buena enciclopedia. Yo creo que de verdad, bueno, en esa época ya los autodidactas estaban pasaditos de moda, pero ya ser autodidacta en esa época no era un motivo de orgullo, ¿no? Muy pocos autodidactas quedaban ya en la Venezuela de mi infancia. Pero yo me imagino que si alguien se daba la tarea de leerse los 20 tomos de la Universitat de Salvat, quedaba con un nivel sociocultural bastante aceptable. Después la editorial Salvat cambió el estilo de sus enciclopedias y migró a lo que se llamó el formato monitor. Monitor era lo que se llamaba en aquella época un diccionario enciclopédico. Es decir, que no era ni diccionario ni era enciclopedia. Tenía sus ventajas. Una de ellas era que venía en fascículos semanales. Entonces tú todas las semanas comprabas tu fascículo de monitor, lo ibas acumulando. Pues y al final, no sé, 52 semanas, 2 años, no sé cuánto habrá sido, pues tú reunías todas estas, te vendían también las tapas y las mandabas a empastar y tenías una enciclopedia. En mi casa no hubo monitor, obviamente teníamos Universitat de Salvat y con eso nos íbamos bandeando. Resultaba bastante bien. Claro, monitor de Salvat tenía la ventaja de que eso sí era full color. Eso era impactante. Yo no tuve la suerte de tener monitor en casa. La enciclopedia Universitat de Salvat todavía debe estar en la casa de mi mamá. Todavía está, estoy seguro que todavía está. Porque cuando voy a Caracas, estoy en casa de mi mamá, suelo revisarla. La reviso, veo un par de cosas allí. Porque me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, muy buenos recuerdos de mi época escolar. Recuerdo que mucho tiempo después de haber salido del bachillerato, leí en las Universitas de Salvat una versión muy resumida, obviamente, del poema épico de Homero. Así que bueno, resignado a que sea la tarea de María Gracia, al otro día aproveché para que habíamos salido, nos metimos en Sweet and Coffee a tomarnos un cappuccino. Tratamos de hacer eso con alguna regularidad, de sentarnos frente a un café y conversar, porque ya como ustedes les dije en alguna oportunidad anterior, tomarse un café para nosotros es vamos a hablar de algo. Entonces bueno, pedimos un par de capuchinos y le pregunté a María Gracia cómo le había ido con la tarea. Y bueno, ahí hablamos un poquito de mitología y todo eso. Yo me percaté de una cosa interesante. Ni ella, ni nadie en su salón había entendido realmente la muerte de Aquiles. En parte porque la película no establece claramente que ese era el único punto vulnerable del héroe. Y una generación que se ha mandado las 17 versiones de Duro de Matar, pues que alguien sea inmune a las balas, a los explosivos y a las flechas, pues es completamente natural. Entonces a ellos no les debe haber impactado mucho que Aquiles no muriera tan fácilmente, ¿no? Aquiles de alguna manera era una especie de Bruce Willis de los griegos. Así sí. Bueno, entonces le estuve explicando a María Gracia
¿En qué consistía que esa parte del cuerpo de Aquiles era la única parte vulnerable del héroe? Esa parte de allí se llama carcaña en el español más castizo. Entonces le estuve explicando pues que por eso era que la bala de Paris había llegado a ese punto, porque ese era el punto más débil, el único punto débil, vulnerable de Aquiles. Entonces me di cuenta de que tal vez porque no leí la Ilíada, de que yo no sabía por qué ese era el punto por el cual Aquiles era invulnerable en ese lugar. Entonces, para compensar esa deficiencia mía y de mi bachillerato, le conté a María Gracia, que además ella tiene cierto interés por la mitología, la historia de Sigfrido, que es otro héroe de la mitología, pero en este caso de la mitología escandinava, y que también era invulnerable en un lugar de su cuerpo, porque la madre de Sigfrido lo había bañado en la sangre de un dragón, y había caído una pequeña hoja, creo que de laurel, y se había pegado en su hombro, ¿no? Y en ese punto donde la sangre del dragón no había llegado, pues hacía que Sigfrido fuera vulnerable en ese único punto. Recordé esa historia que básicamente porque recuerdo que mi madre me la leyó de la Universitas de Salvat cuando yo era muy niño. Entonces, bueno, seguimos hablando un rato, y como estuvimos así, creo que pedimos ya otro café, y estuvimos hablando ahí de mitología y de otras cosas. Entonces me llamó la atención porque María Gracia me dice al final, bueno, creo que algún día voy a tener que leerme la Ilíada, pero en la versión original. Y me di cuenta de que su profesora lo había logrado. Había logrado despertar la curiosidad en una jovencita de 13 años en explorar algún día, por alguna razón, la historia universal.